soy Victoria. Acompáñame a realizar un diagnóstico completo de bobinas COP transistorizadas. ¿Cuáles son los códigos de falla asociados a la bobina de encendido? Existen muchos códigos de falla asociados a la bobina de encendido, pero en esta oportunidad hablaremos de los más comunes. El código P0351 nos indica que tenemos un problema eléctrico en el sistema de alimentación, es decir, en el circuito primario de la bobina. Y cuando sale este código, sí podemos saber en qué cilindro está el problema eléctrico. El siguiente código asociado es el P0300, o también conocido código Misfire, fuego perdido. Hay que tener en cuenta que este código no solo sale por una falla en la bobina de encendido, sino también puede salir por problemas mecánicos, problemas eléctricos, problemas en el sistema de inyección, problemas en la electrónica y problemas en el sistema de encendido. Y esos problemas pueden ser provocados desde una bujía en mal estado o también por la bobina. Para ello empezaremos con la técnica de diagnóstico por consumo de amperaje de cada bobina. Primero vamos a conectar la pinza amperimétrica para ver el consumo de amperaje de cada bobina. Como observamos en la pantalla, no se puede identificar a qué cilindro corresponde cada onda, por lo cual vamos a utilizar otro canal para tener una onda que nos sincronice y nos diga a qué cilindro pertenece. Para este procedimiento vamos a recurrir al manual del fabricante para saber en qué pin se encuentra el pulso de control. Seguidamente colocamos el segundo canal en el pulso de control de la bobina número 1. Efectivamente, ahora ya se puede identificar cuál es el cilindro número 1. Y lo demás es de acuerdo al orden de encendido, 1, 3, 4, 2. Primero vamos a hacer la comparación de los picos máximo de las ondas y como se puede observar, todas las ondas llegan a su pico máximo de 10.8 amperios, que es el consumo ideal para este tipo de bobinas. Segundo, vamos a verificar la forma de las ondas y estas son parecidas. Pero si notáramos que una de estas formas tiene alguna deformación respecto a la altura o ancho, llegaríamos a la conclusión que la bobina está en corto, por lo cual se recomienda reemplazarla. Tercero, se tiene que visualizar si la onda tiene algún ruido, y en el osciloscopio observamos que sí hay ruido en la bobina del cilindro número 4. Este ruido significa que la bobina presenta una fuga de corriente. Y para probar si hay fuga de corriente en la bobina, vamos a utilizar el equipo detector de fugas. Procedemos a desmontar la bobina. Pasamos la punta de texteo por el cuerpo de la bobina, por el casco y en la baquelita se visualiza una fuga de corriente. Cuando la fuga de corriente es por la baquelita, sí se puede reemplazar el chupón de Hebe y el cuerpo de la baquelita, ya que en la prueba de consumo de amperaje, la bobina muestra un buen desempeño. Hay que recordar que esta prueba no se puede hacer por mucho tiempo, porque recalienta demasiado a la bobina. En la siguiente prueba vamos a verificar el correcto estado del conector y el cableado. Haciendo una inspección visual se pudo verificar que sí se encuentran en buen estado. A continuación vamos a comprobar si el conector nos está dando la cantidad de voltaje necesario para alimentar a la bobina. Nos da un poco más de 12 voltios y comparando con otra bobina que está en buen estado, también nos da el voltaje recomendado para un correcto funcionamiento. Ahora vamos a comprobar si el cableado está en condiciones de entregar la cantidad de amperaje que demanda el consumo de esta bobina, ya que según el oscilograma que hemos realizado, nos dice que esta bobina consume 10.8 amperios. Entonces vamos a utilizar una fuente de consumo de aproximadamente la misma cantidad que consume la bobina y así poder ver si el cableado positivo y negativo están en condiciones de entregar la cantidad de amperaje que requiere la bobina. Para ello vamos a utilizar una pinza amperimétrica. Procedemos a resetear y lo colocamos en el cable. Nos arroja 12.2 amperios. Lo cual confirma que los cables sí se encuentran en buen estado.
A continuación haremos un oscilograma secundario para constatar qué sucede con el pico inductivo del secundario cuando nosotros levantamos la bobina queriendo comprobar el funcionamiento de la bobina a través del sonido de la chispa. Para ello utilizaremos una extensión de cable de encendido, el cual va a ser colocado entre la bujía y la bobina. En ese cable vamos a colocar la pinza inductiva para extraer la onda del bobinado secundario del cilindro número 4. Para ello setearemos el oscilograma a 5 kV por división. Así se observaría la onda más pequeña. Y como vemos en la pantalla, la onda llega a 10.000 voltios. Ahora veamos lo que sucede con la bobina. Si nosotros hacemos esta práctica de comprobar el funcionamiento de la bobina levantando la bobina, vamos a obligar que el secundario genere más de 40.000 voltios, haciendo que el bobinado secundario se sobreesfuerce, lo cual causaría daños irreversibles a la bobina de encendido. Si utilizamos la técnica de diagnóstico de lectura de onda del circuito secundario, recomiendo que, no precisamente porque el pico inductivo sea bajo, significa un mal trabajo en la bobina de encendido, sino también puede ser una consecuencia de problemas mecánicos, como por ejemplo, la falta de compresión de un cilindro puede provocar una tensión de secundario inferior a la del resto. Los vehículos convertidos a gas deben tener una correcta calibración de la mezcla aire y gas para evitar trabajar en mezcla pobre, ya que esto puede generar altas temperaturas en el motor que afecte la vida útil de la bobina de encendido. Los motores deben contar con un correcto funcionamiento del sistema de refrigeración, es decir, no solo contar con un buen termostato, sino también con un refrigerante de calidad que pueda combatir las altas temperaturas en el motor generado por el uso de gas.